Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bueno, en primer lugar, pedirle una disculpa a los que le aparece un uno en la nota de la evaluación. Me traspapelé cuando estaba anotando las demás notas y hay algunos que están ausentes o que no entregaron, entonces probablemente me traspapelé. Si es el caso, les pido que por favor me envíen un correo eh, como anclándose del mismo correo que ya me enviaron la nota, porque probablemente también lo otro que pasó es que yo abrí el correo para abrir el archivo, pero no lo dejé visto como, o no lo dejé marcado como no leído, para poder después hacer la revisión el día que hice la revisión. Entonces me aparecía como leído y ni siquiera lo miré. Entonces les pido que aquellos que les aparezca un uno en su nota, me reenvíen por favor el trabajo que ustedes realizaron para poder hacer la evaluación. Eso, en general, las notas están bastante bien. La mayoría tuvo nota 7. Hay creo un par de 6.5 y un par de 6.8 que los errores fueron errores de sintaxis. Están comentadas esos casos en todo caso. Son errores, por ejemplo, que no se solicita que el número sea entero o la salida del texto no presenta el saludo que se solicita o no presenta saludos derechamente. Entonces, hay algunos que fueron un poco más creativos y colocaron otro saludo, eso da lo mismo, pero sí tenía que colocar otro texto. Eso. Entonces reitero para quienes se vayan recién integrando, aquellos que hayan tenido un problema con su nota, por favor reenvíenme el correo porque muy probablemente yo haya visto su correo, pero no lo vi el día que yo iba a hacer la revisión o me equivoqué al momento de traspasar las notas desde mi Excel hacia la página web y me debo haber traspapelado y por eso le aparece una nota uno que no les corresponde. Entonces, mándenme por favor un correito, así como un par de compañeros suyos ya lo ha hecho, para poder hacer esa corrección y que esas notas estén listas a más tardar ya mañana durante la mañana. Eso. ¿Alguien de aquí tuvo ese problema? Yo recién estoy entrando Profe, en la intranet, profesor, con el aula virtual. Sí, en las en el notas de intranet. intranet. ¿Profesor, me escucha? Dígame. Sí, yo igual tuve ese problema. No sé si yo le envié un correo. Sí, Jonathan Mena. Deme un momentito, a ver si me llegó el correo. Sí. Lo tengo, sí, tengo su correo. Así que lo voy a revisar ahora apenas terminemos de acá. Ah, ya. eh, Pero ya tengo su correo y tengo la cadena del correo, así que no se preocupe. Ah, ya, ya, profe. Muchas gracias. Bien, este problema con respecto a los envíos va a quedar solucionado el día de mañana. Vamos a tener ya la posibilidad de cargar los documentos de la prueba o el mismo Colab. En realidad, ustedes van a poder cargar el enlace directamente al aula virtual y ahí no vamos a tener el problema del correo que de repente rebota o se pierde o yo me traspapelo. Lo que sea, no debiera ocurrir en esta segunda evaluación. Así que no se preocupen y fue un error mío, absolutamente, entonces les pido las disculpas correspondientes. Bien, en el aula virtual ustedes van a encontrar, em, perdón, no en el aula virtual, en la carpeta del Colab a la que ustedes tienen acceso, van a encontrar nuevos elementos para poder realizar el estudio autónomo
Hoy vamos a revisar la iteración, no vamos a revisar la iteración con while, sino que vamos a revisar las listas. Les voy a dejar entonces de tarea autónoma, esto ya pensando en la evaluación de mañana, la guía número 3 que dice 3 guión bajo control de flujo y 4 guión bajo iteración while. Eh, Hoy entonces vamos a comenzar con la parte de listas, que fue lo que quedamos comprometidos el día lunes. Con eso vamos a estar en condiciones ya de rendir la segunda evaluación. Ya voy a presentar, Profesor, dígame, estos nuevos collab los conviene abrirlos y guardarlos con copia para no... es más conveniente hacer eso y así a ustedes les queda en su drive para siempre. Ya, ya, bacán. Sí, porque yo voy a, y lo mismo con los antiguos, yo después voy a cortar el acceso porque si no el drive después no tengo idea de si me tiene un límite como de personas con acceso o si tiene problemas de memoria o lo que sea, prefiero evitarlo. Entonces yo más o menos cuando estemos en la segunda mitad del segundo semestre, vuelvo a usar este Colab para otro curso, entonces ahí borro todo lo que hay y vuelvo a cargar cosas. Bien, entonces ustedes ya tienen acceso a este Colab, a este Drive, y aquí vamos a encontrar entonces todas las listas de cosas que hemos hecho, incluyendo la primera evaluación. Como les comenté entonces, hemos visto la primera parte que es introducción al Python y las entradas y salidas. Hasta aquí no hemos tenido problemas, la evaluación, la primera evaluación salió muy bien, si ustedes la hicieron a conciencia, felicidades. Si usaron un poco de ayuda de inteligencia artificial, bien por ustedes. Sin embargo, en esta segunda parte vamos a tener un trabajo un poco más específico y probablemente sea un poco más difícil el uso de inteligencia artificial para poder resolver esta prueba. Em, y ya la tercera evaluación definitivamente va a ser un poco mucho más compleja. Eh, Para quienes han tenido clases conmigo saben que el nivel de intensidad va subiendo y el nivel de dificultad de la prueba también, y por tanto vamos aportando desde lo básico para poder ir generando conocimiento nuevo. Eh, Algo que no he comentado anteriormente es que el Colab va a ser finalmente un gran libro que ustedes van a tener dónde les va a servir a ustedes para poder presentar esto. Hay algunos que me mandaron su, su evaluación en formato PDF. Eh, Bien, porque se adelantaron para poder generar la tercera evaluación, que la tercera evaluación va a ser como una especie de portafolio que integre todo lo que ustedes ya han visto. Entonces, lo único que va a haber que ir haciendo va a ser agregando cosas a lo que ya tienen hecho. Ya, eso. Entonces, para eso es importante es que no se eliminen las cosas que ya tienen, no borren el collab que ya realizaron, la primera evaluación, porque la van a necesitar para poder integrarla en un portafolio final para la evaluación 3. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No, no, no. Yaritza, dime. Claro, ¿me escucha? Después de la clase podemos conversar sobre mi prueba porque yo se la mandé y me pusieron un uno. Yaritza, Le te mandé por conectaste correo hace y... poquito, ¿cierto? Sí, sí, Ya. recién. Voy a dejar un mensaje por aquí escrito. Yo me equivoqué probablemente a la hora de traspasar las notas desde mi Excel a la página web o leí tu mensaje y cuando lo leí no dejé el correo
como no leído. Entonces después cuando Mm. hice la revisión, probablemente se me pasó y no lo vi. Entonces te pido una disculpa en particular y nuevamente aprovecho de pedirle disculpa a todos, a los que les pasó eso, y les pido que por favor me envíen un correo colgándose del mismo que ya enviaron. Yaritza, entiendo que tú me enviaste un correo ya desde la misma cadena de correos. Entonces, eso. Una disculpa y no se preocupen porque eso va a estar solucionado ya el día de mañana, a más tardar mañana durante la mañana. Yo tengo como 2 o 3 semanas para poner las notas, así que no se preocupen. Ya, eso. Y lo mismo para todos, que quienes tengan alguna duda o algún problema con la nota, mándenme un correo y lo vamos viendo. Puede ser un mensaje por el aula también, porque finalmente el aula virtual es la plataforma que nosotros vamos a usar como oficialmente para comunicarnos. Si lo quieren hacer como fuera de la plataforma oficial, puede ser un correo, lo que ustedes, como ustedes se sientan más cómodos. Eso, bien. Resuelto eso, vamos a comenzar entonces con la parte de listas. La clase de hoy va a ser solamente y exclusivamente sobre listas y ya mañana vamos a dar las instrucciones de la prueba, hacer un pequeño repaso de lo que vimos respecto a control de flujo, respecto a las formas de iteración que tenemos y las listas. Y luego entonces vamos a dar las instrucciones de la prueba y con eso quedamos ok con la segunda parte de este curso. Y después ya el próximo lunes empezamos con funciones autónomas, eh, funciones integradas propias y con pandas para poder trabajar en diferentes plataformas con este mismo software. Ya, eso. Entonces comenzamos. Esto está en el Colab de Notebooks, en el Drive que ustedes ya tienen acceso. Hay un documento que se llama 5-listas. Les recuerdo para quienes se vengan integrando que en este mismo Drive están todas las guías que ya revisamos, la guía 1, la guía 2 sobre introducción al Python y sobre entradas y salidas, la guía 3 y perdón, sobre control de flujo y la guía 4 sobre iteración con while y con for in. Em, Estas, ambas dos, la número 3 y la número 4, son de trabajo autónomo para que ustedes puedan realizarlas durante la mañana de mañana, durante la noche de hoy, o puedan ir a hacer consultas específicas sobre la materia que ya hemos revisado durante la clase al momento de realizar la prueba. Les vuelvo a comentar, no recuerdo si lo comenté anteriormente, para esta segunda evaluación ya vamos a tener acceso como disponible y completo al aula para que la carga de las notas primero se haga por esa vía y segundo que ustedes puedan subir su trabajo a esa plataforma. Eso, mañana vamos a revisar cuál va a ser la forma de subir eso, si va a ser a través del copiado del enlace o un documento, un archivo en particular que me permita a mí visualizarlo. Eso, entonces mañana en la tarde vamos a dar específicamente las instrucciones porque tengo que conversar con la persona encargada del aula, o al menos mi contraparte del aula, y ella me va a explicar bien cuál va a ser la metodología para poder cargar estos archivos. Eso, partimos entonces con listas. En Python, como ya hemos visto, existen tipos de datos que se componen de otros datos. Estos se encuentran en listas o arreglos. En el caso de las listas, son un tipo de datos que permite almacenar un grupo de datos de distintos tipos. Por ejemplo, números enteros, números flotantes, caracteres, string o incluso otras listas.
Las listas se van a declarar usando corchetes. Esto lo vimos el día lunes. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la lista de billetes o en realidad de monedas? Cada uno de los elementos que está dentro de esta lista va a estar separado por una coma. A continuación, se muestra un ejemplo de una lista que almacena tres valores, uno, 2 y 3. Entonces, aquí tenemos nuestra lista numérica, perdón, nuestra lista que se va a llamar lista numérica, y dentro de los corchetes entonces vamos a tener almacenado el valor de uno, 2 y 3. Voy a borrar los resultados porque justo hice la prueba, entonces se pierde la emoción si no... Denme un momentito para poder borrar lo más posible. Esto recuerden que ustedes van a tener acceso a esto, ya está disponible y tal como sugirió, creo que fue Jonathan, no estoy seguro, tal como sugirió su compañero, lo recomendable entonces es que ustedes puedan hacer una copia en su Drive para poder tener acceso posterior al curso a todo esto que quede para ustedes, porque yo más o menos como en septiembre, octubre voy a borrar todo lo que está en este Drive y cargar cosas nuevas. Entonces, ustedes van a perder acceso si es que no rescatan las cosas de acá. Para eso recuerden que tienen que irse a archivo y guardar una copia en el Drive. Pueden generar una nueva carpeta dentro de la misma carpeta de Colab y con eso van a tener ustedes como una carpeta un poco más ordenada. También hay algunas plataformas que permiten almacenar esto como libros. Eh, Eso lo vamos a ver más adelante. No son plataformas muy abiertas, entonces a mí no me gusta tanto usarlas porque en general utilizo estas cosas para poder trabajar con colegas para educar. Entonces, no me gusta mucho como que haya mucha gente con acceso a esto, principalmente porque pueden hacer modificaciones y eso enreda las cosas. Eso, estoy terminando ya de borrar los resultados para que a medida que vayamos avanzando podamos ir visualizándolo y con eso seguimos entonces. Ya, volvemos al inicio. Bien, entonces vamos a tener nuestra lista que va a estar compuesta principalmente por corchetes y estas listas, cada uno de los elementos que está dentro de la lista va a estar separado por una coma. Entonces, si quisiéramos agregar un nuevo elemento, lo único que tenemos que hacer es incorporar una coma, seleccionar un nuevo valor y el programa lo va a ejecutar. Me equivoqué, no era Enter, era Play. Si se fijan, los colores de los elementos que están dentro de los corchetes tienen un tono distinto a los elementos que están fuera de los corchetes e incluso los corchetes tienen un color que es distintivo. Entonces, esas cosas igual nos van diciendo algo de que al menos los procesos que estamos haciendo tienen sentido dentro de la operación. Entonces, tanto que podemos guardar números, también podemos guardar letras o string dentro de una lista. En este caso, por ejemplo, podemos poner hola, oli, oliwi o cualquier cosa y las va a reproducir entonces dentro de una misma lista. En el caso de que dentro de la lista se agreguen operaciones o cálculos, Python primero va a evaluar cada operación por separado y luego va a almacenar una lista con resultados. Entonces aquí vamos a tener nuestra lista de resultados que va a ser igual a 2 por 4, el 34 partido en 3 y la transformación de a integer de 3.4. Entonces, según la lógica que hemos estado revisando hasta el día de hoy, ¿qué operación debiera ocurrir primero?
La multiplicación. ¿Mm? Me imagino que en orden de la lista. Ya, están en el mismo orden, ¿cierto? No deberíamos tener problema. Acuérdense que multiplicación, división en el orden que aparece. Entonces, vamos a tener la multiplicación, 2 por 4 nos va a dar 8. Aquí vamos a tener representado ese valor, nos va a aparecer en el mismo formato que nos fue entregado, o sea, en formato lista. Y el formato lista, recuerden que es el corchete separado los valores por coma. Entonces después vamos a tener 34 partido por 3, acuérdense que es un número exacto, nos da 11. Y la transformación a entero de 3.4, como no es 3.6, es 4. O sea, perdón, es 3. ¿Ya? Dependiendo del problema a resolver, a veces va a ser necesario inicializar las listas sin elementos, es decir, listas vacías. Para ello se declara la lista usando solamente corchetes, como por ejemplo aquí. Aquí no tenemos ningún valor. Entonces aquí si nosotros le ponemos play nos va a arrojar que hay una lista que todavía no es llenada. A eso es importante también tenerlo claro porque de repente podríamos tener el caso de necesitar identificar las listas, dónde van a estar y para poder ir a buscarlas después y operacionalizarlas. En particular, las listas vacías se usan para luego ir agregando elementos dentro de un programa. Bueno, que es lo que les comentaba. Vale destacar que a nivel interno para Python una lista es solo una colección ordenada de elementos, por lo que estos no tienen que tener el mismo tipo. Entonces, aquí vamos a tener nuestra lista de ejemplo, 1, 1.2 y hola. Y el resultado debiera ser entonces lo mismo que nosotros estamos viendo. Entre medio de los corchetes 1, 1.2, hola. Esto es importante porque en otros tipos de colección de datos, tenemos que hacer la distinción entre números enteros, entre números booleanos eh, y entre strings. En el caso de las listas, tal como se mencionó anteriormente, eh, la lista solo sirve para poder ordenar elementos. ¿Ya? Independiente del tipo de dato que nosotros coloquemos dentro de la lista, el programa lo que le interesa es que estamos ordenando algo. Y esto siempre se lee de izquierda a derecha, salvo que nosotros le indiquemos lo contrario. Ahora bien, tenemos la indexación. Recuerden que habíamos estado viendo el tema de la indexación para reconocer algunos órdenes de letras dentro de alguna palabra o identificar el número que está dentro de alguna cosa que nosotros estemos calculando. En este caso, la indexación nos va a servir para poder acceder a algún elemento dentro de su índice. En el caso de las listas, cada uno de los elementos posee un índice partiendo desde el 0 hasta el len, la lista. Por ejemplo, la lista posiciones, que es esta que nosotros vemos aquí, tiene los elementos desde el 100 al 108 y un len, que es el lista de posiciones, en el 9. Entonces, si nosotros quisiéramos identificar alguna posición en particular, miren, fíjense aquí, si nosotros quisiéramos identificar algún elemento dentro de esta lista, en este caso la guía nos permite seleccionar el número 5, tendríamos que ir al índice del elemento que estamos buscando, que parte desde el 0 y llega hasta el número 8. Entonces, para poder encontrar el número 5, ese elemento va a tener un índice de 5 que va a ser el elemento número 105. Entonces, si quisiéramos acceder al elemento número 5 o el valor 105, deberíamos acceder del siguiente modo. Vamos a tener la declaración de la lista con su respectivo elemento. Esto lo pueden ir haciendo también en Python Online, donde vamos a tener el listado de posiciones que va desde el 100 al 108 y si accedemos a la posición deseada, entonces en este caso la posición será 5, vamos a lista posiciones sin el igual. Fíjense que no estamos reconociendo un valor, sino que estamos solicitándole el dato de un índice. En este caso es el índice, perdón, el valor 5 del índice que corresponde al valor 105. Si quisiéramos hacer una consulta, por ejemplo, del valor 108,
tendríamos que consultar por el valor número 8, ¿ya? Por el índice. Y ahí nos arroja entonces el valor de 108. Profe, Dígame, ahí si le pone -1, igual le tira el 108, ¿no? veamos. Ahí sí. Ya sí era la duda. Es que en la prueba había una pregunta parecida. Ah, ya. ¿Y si esa lista no está ordenada, tiene que estar ordenada? ¿O así Tiene que como estar 100? indexada. Ah, ya. Tiene que estar indexada. Ya, entonces, es decir, al utilizar la sentencia lista con el índice, seleccionando el número del índice, puedo acceder a cada elemento de la lista. Importante. Uno de los errores más comunes al trabajar con listas es el error index error. La lista del índice está fuera de rango, el cual aparece cuando estoy intentando acceder a una posición más allá de los elementos de la lista. Por ejemplo, lista de posiciones 9, en este caso. Aquí nos arroja entonces este error. Estamos fuera del rango. Entonces, una de las propiedades que hace que la lista sea de gran utilidad a la hora de programar es su mutabilidad, lo que significa, denme un momento, sí, podemos tener más de un índice. Eh, lo que significa que puedo modificar la lista sin tener que sobreescribirla. Lo único que hay que tener en cuenta a la hora de poder trabajar con varias listas es ponerles nombres distintos. Y ahí con eso vamos a buscar una lista en particular. Esto nos permite agregarla, quitarle o modificar elementos sin tener que borrar la lista entera y guardarla nuevamente en una variable. Por ejemplo, si queremos modificar o actualizar un elemento de la lista, el operador de asignación igual que hemos usado para declarar las variables nos permite modificar los elementos de la lista. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener la declaración de la lista con variables. La lista de ejemplo va a ser igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Se accede a la posición deseada y se le asigna un nuevo valor. Entonces aquí la lista de ejemplo va a tener en el índice 2 un nuevo valor de 100. Y para eso entonces vamos a tener un resultado así. 1, 2, 100, 4 y 5, que fue al final lo que nosotros le dijimos. Recuerden que esta indexación parte desde el 0 hasta el 8. En este caso va a ser del 0, 1, 2, 3, 4. Hasta del 0 al 4. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Ya. Seguimos. Al igual que al consultar por un elemento de la lista, si queremos modificar algún valor, este debe existir. De no ser así, Python también nos va a entregar un error de que el índice de la lista está fuera de rango, indicándonos que queremos modificar una posición que no existe realmente en la lista. Entonces, en este caso vamos a querer, por ejemplo, modificar el índice número 7 de la lista con un valor 8 y nos va a arrojar entonces el mismo error diciéndonos que el valor, el número 7 del índice no corresponde. Ahora, tenemos distintas operaciones para poder trabajar con las listas. Si bien no es objeto de este curso conocerlas todas, es importante mencionar algunas de las más importantes. Primero, la función list, que nos va a permitir acceder a la lista. Agregar elementos, obtener la cantidad de elementos, cambiar, actualizar un valor, eliminar elementos, cortar, concatenar, repetir y cambiar varios valores. Estos los vamos a revisar ahora. La función lista nos va a permitir crear o definir una lista vacía utilizando la función nativa de lista o de list en realidad. Recibe como entrada un valor que debe ser iterable. Por ejemplo, otra lista o un string para poder generar una lista. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, la lista de ejemplo, que va a ser igual a list en su función. Y vamos a tener entonces, por ejemplo, la lista de ejemplo, que va a ser una lista vacía.
Si nosotros usáramos, denme un momentito, que mi gato está jugando. Ya, ahora sí. Si nosotros le añadiéramos datos a esto, por ejemplo, en la siguiente línea, eh, se observa que al utilizar la función de list sin argumentos, datos de entrada, se genera una lista vacía. Pero si ingresamos un elemento, nos va a mostrar todos los elementos que están dentro de la lista y los va a separar. Entonces, al ingresar un elemento, un string, un elemento iterable a la función list, va a generar una lista donde cada elemento en ella es la mínima unidad en la que se puede dividir un string o los caracteres. Entonces, ojo con este en particular, porque el string reconoce el espacio como un carácter para el caso de las listas. Acuérdense cuando dejábamos un espacio para poder programar un saludo donde teníamos que decir, no sé, la edad de la persona, generábamos el espacio para que no quedara todo pegado. Si intento utilizar la función de cambio de tipo sobre un elemento que no es iterable, vamos a obtener un error porque Python no sabe cómo resolver esta conversión. Por ejemplo, la lista de list 10 queremos que nos entregue el valor de lista, pero nos va a arrojar entonces este error que nos está diciendo que no es iterable. Ahora bien, para poder agregar elementos, Profe, ¿puede estamos en la repetir el segunda. ejemplo? ¿Puede repetir el ejemplo recién? Sí. Borrar resultados. Aquí lo que hicimos fue usar la función de list sin argumentos para poder generar desde una lista vacía, obtener los valores que están dentro de Hola Mundo. Y cada uno de los elementos se va a ir dividiendo en su mínima unidad. Pero en este caso, la lista list, que va a tener 10, un 1 y un 0, si nosotros la queremos imprimir como lista, todo lo que está aquí, fíjense, ¿se acuerdan cuando les comenté? No todavía. ¿Se acuerdan cuando les comenté que esto se estaban relacionando? Acá lista va a ser distinto a list y por tanto nos va a arrojar un error que lo que nos está diciendo es que al momento de poder iterar esto, el número 10 no lo está reconociendo como un valor propio para poder iterarse. No sé si me expliqué en realidad. ¿Qué habría que hacer? Poner entre comillas para que lo reconozca como texto. ¿Aló? ¿A profe me escucha? ¿Sí? Y por ejemplo, si lo pone entre comillas para que lo reconozca como texto. Lo veo. Veámoslo. Me refiero al 10. Ah, el 10. Perdón. Se me olvida que no tengo teclado acá. Ahí sí. ¿Sí? Ya, ahí sí. ¿Y qué pasa si le pone un int para que sea un entero o un float? Ya, ahí podría ser. Si fuera un float, ¿acá o acá? ¿Dónde lo Eh, colocamos? eh, arriba, arriba. Voy a eliminar este de acá y le colocamos un float. ¿Sí? Quedaría así, ¿cierto? ¿Sí?
Ya, ¿por qué pasa eso? Porque sigue siendo número, ¿no? Sigue siendo número. Tiene que ser como un string o algo así, pasarlo a texto. Lo que podríamos hacer es leerlo como rango. ¿Se acuerdan cuando vimos los rangos la semana pasada? Al final de la semana pasada. Tenemos dos alternativas. Lo pasamos como cadena de texto, como hábilmente su compañero lo dedujo. Dixon, ¿cierto? Sí, Ya, como hábilmente Dixon lo dedujo. O podemos usar una tupla, que finalmente es lo mismo que hemos estado haciendo, para definir los valores dentro de la lista. O lo podemos leer como un rango. Cualquiera de las tres soluciones podría ser viable. Pero en este caso, el problema que nos está arrojando es que no está dentro del mismo formato y por tanto no es iterable para la solicitud que nosotros le estamos haciendo. Entonces, en este caso, la solución más, más simple para poder resolver esto es pasarlo como texto, que es lo que nosotros le estamos pidiendo acá, que es la característica de lista. ¿Ya? Bien. Eso. Número 2, para poder agregar elementos, Python va a proveer un método denominado append, punto append, perdón, el cual va a agregar un elemento al final de la lista. Entonces aquí vamos a tener, esto es importante, al final de la lista. Entonces aquí vamos a tener nuestros números 1, 2, 3, 4 y a la lista números.append le vamos a añadir un número 4. Ese tiene que estar entre paréntesis, tal como lo indica la función. Entonces, si lo añadimos, se va a agregar al final de la lista. Eh, Aquí tenemos otro ejemplo. También podemos hacerlo con cadenas de texto, con strings. Vale la pena recordar que los métodos dependen del objetivo sobre el que estamos trabajando. En particular, el método append modifica internamente la lista, por lo que no devuelve nada. Un error común es asignar la lista nuevamente al resultado de append. Sin embargo, esto genera que la lista completa sea eliminada, como se muestra a continuación. Profe, Dígame. eh, ¿qué a veces ocupa print y en el caso anterior no? Porque lo que estábamos haciendo es agregar cosas a la lista, no imprimirlas. Ah, Acá sí, y aquí no arrojó el error, justamente por lo mismo, porque lo que estamos haciendo es agregar datos sobre lo que ya estamos trabajando. Modificamos internamente la lista, por lo tanto no se devuelve nada. ¿Ya? Entonces, si usáramos el print, lo que estaríamos haciendo es asignar la lista nueva al resultado de append. En este caso, al usar print, vemos que retorna none. Esto nos está indicando que la variable lista número 2, que es esta, no existe nada porque pues el uso incorrecto de append eliminó toda la lista. También podemos obtener la cantidad de elementos. Esto, por ejemplo, nos sirve para saber si tenemos root que sean todos menos de 10 millones. Entonces contabiliza todos los números que son 9 millones para abajo, por ejemplo. O personas que tienen menos de 10 años. Entonces, contabilizando la cantidad de elementos, podemos obtener datos que son respuestas que son más rápidas. Em, Como ya vimos anteriormente, para los tipos de datos compuestos existe una función nativa que se llama len, la que nos retorna la cantidad de elementos que posee cada objeto. Cuando lo usamos con las listas nos indica la cantidad de elementos que posee. Entonces aquí la lista vacía va a tener 0 datos y cuando usamos la función de len para lista vacía, vamos a obtener entonces un resultado numérico que es 0.
En este caso tenemos tres números o tres elementos en realidad que están dentro de la lista. Si hacemos el conteo con la función de len, vamos a obtener un valor numérico de 3. Si los elementos de la lista fuesen otros, al usar len, la función nos devolvería únicamente la cantidad de elementos de la lista principal, sin considerar los elementos de las sublistas. Por ejemplo, acá vamos a tener varias sublistas, tenemos 1, 2, 3, 4 sublistas dentro de la lista. Entonces aquí vamos a utilizar la función de len y vamos a tener toda la cantidad de elementos que están dentro de la lista principal. Podemos también cambiar o actualizar un valor. Como vimos previamente, podemos actualizar o modificar un valor de una lista determinada. Se debe acceder a la posición deseada por medio de la indexación y se utiliza el operador de asignación. Entonces aquí tenemos la lista de pares que va a tener los valores de 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 5, 18 y 20. Y la lista de pares ahora en la indexación número 5 va a tener un valor de 12. Entonces si le ponemos play, vamos a ver que se modificó el valor del número 11 por el número 12. Entonces aquí contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el valor de la indexación número 5 que se reemplaza ahora por el número 12. También podemos eliminar elementos. Esto se hace a través de la función de .pop. Este método recibe una posición, elimina el elemento de dicha posición y lo retorna. En caso de que no se indique una posición, el método va a eliminar el último elemento de la lista. Por ejemplo, vamos a tener la lista de números que está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. En este caso deseamos eliminar el valor 5 que está en formato string, el cual está en la posición número 4 de la lista. Entonces aquí vamos a valor igual lista números.pop y seleccionamos la ubicación o la indexación número 4. Si lo imprimimos entonces vamos a tener el valor. Y aquí, bueno, imprimimos la lista de números sin el valor y imprimimos la lista del valor que va a ser igual a el valor eliminado. Aquí ya estamos empezando a mezclar algunas de las funciones que hemos usado anteriormente. En este caso queremos eliminar el último elemento y para poder hacerlo no seleccionamos ningún elemento dentro de, el índice que nosotros estamos trabajando, y si lo hacemos de esa forma entonces vamos a obtener que se elimina el valor, el último valor de la lista, que en este caso es el número 10. Cabe destacar que si la posición de pop es inválida nos va a tirar otro error de índice. Recuérdense que estamos trabajando todo con indexación, entonces todos los errores, la mayoría van a ser errores de indexación. Entonces aquí estamos pidiéndole que elimine el valor número 12 o la posición número 12 y estamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores dentro de la lista. Entonces aquí nos va a decir que lista pop no existe. Estamos fuera del rango en realidad. También podemos cortar o hacer slicing. Una lista puede ser cortada para extraer parte de su contenido, generando una nueva lista. Para realizar la acción anterior se debe indicar los rangos de datos a copiar. La forma de cortar una lista es la siguiente. Lista, aquí estamos seleccionando el nombre de la lista. Definimos la lista para poder seleccionar entonces la posición inicial. 2 puntos, posición final, salto. Al igual que la función de rango que ya hemos visto, es posible omitir parámetros al utilizar el operador de corte. Cabe destacar que al generar una nueva lista con las posiciones indicadas, la lista original no se modifica, solo se crea una nueva lista, o sea, una lista de copia. Entonces, en este caso vamos a tener lista de números que va a estar compuesta por los valores 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, son números de 2 en 2. Y en este caso queremos cortar entonces lista números del 2 al 6. Y vamos a tener entonces una nueva lista que va a tener los valores que nosotros hemos elegido cortar.
Entonces aquí, fíjense, 0, 1, 2. Aquí está el número 2 con el cual partimos nuestra nueva lista. 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí definimos entonces el valor. Recuerden que al igual que para trabajar con los rangos, trabajamos hasta el último valor. Como se observa en el ejemplo anterior, la posición final no es considerada, sino que se copia hasta la posición anterior, que es lo que les comentaba recién. En el caso particular de este, Python copiará los datos de la lista que se encuentran en la posición 2, 3, 4 y 5. Si en cambio uso el parámetro de salto, podemos, por ejemplo, seleccionar la misma lista que teníamos antes, 2, 4, 6 hasta el 20, y seleccionar entonces lista de números del 2 al 6 y luego el 2, vamos a obtener entonces como resultado solamente la posición de el valor de 6, que es el número que está aquí, 0, 1, 2, y la posición del valor número 10, que nos va a arrojar, sería la posición del número 4, porque estábamos midiendo elementos de 2 en 2, del 2, 4, 6 hasta el 20. Entonces aquí nos dice que, claro, solo obtengo las posiciones del 2, 0, 1, 2 y 4, 0, 1, 2, 3 y 4, acá, porque iba obteniendo elementos de 2 en 2. Ahora, vemos que ocurre si omito el parámetro de posición inicial. La lista de números, que va de 2 al 20, vamos a tener una lista de cortada que va a ser igual a la lista de números. Recuerden que estos tienen que estar relacionados. Y seleccionamos entonces, sin la posición inicial, el valor número 6. En este caso, Python va a generar una lista desde la primera posición, la posición número 0, ¿ya? Hasta la posición indicada, que es la que nosotros estamos mostrándole aquí. En el caso particular del ejemplo, se copian los datos de la lista que se encuentran en los índices 0, 1, 2, 3, 4 y 5. También es posible omitir el parámetro posición final. Y aquí lo mismo, de la lista del 2 al 20, de 2 en 2, seleccionamos lista cortada, que va a ser igual a lista números, y seleccionamos la posición inicial, en este caso, 2 puntos, y vamos a obtener entonces los valores que son los restantes. Si no se ingresa una posición final, Python va a generar una lista desde la posición indicada, el número 6, hasta la posición final. En el caso particular de este ejemplo, se copian los datos de la lista que se encuentran en los índices 6, 7, 8 y 9. Finalmente, si no se ingresa una posición inicial ni una posición final, pero sí un salto, Python va a generar una copia de la lista, pero con saltos de los elementos, omitiendo los índices del 1, 3, 5, 7 y 9. Y eso lo podemos ir haciendo, lo podemos ir modificando dependiendo de los saltos que nosotros vayamos colocando. Entonces ahí nos queda 2, 6, 10, 14 y 18. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, ahí en la posición, o sea, hay tres posiciones. En la primera se le pone el inicio, en la segunda el final y en la tercera el salto. Sí, Ya. exactamente. Ya, ven que las listas son más intuitivas, es más fácil, solo hay que aprenderse los comandos, nada más, pero es más simple que lo que hemos visto. Ya, también podemos concatenar, otra de las funciones. Al igual que con los string, es posible unir los elementos de dos listas utilizando el operador de concatenación, que es más, o el signo más en realidad. En este caso, la concatenación de dos listas se traduce en colocar los elementos de la lista 2 después de los elementos de la lista 1. A continuación se muestra la concatenación de dos listas almacenando el resultado en una nueva lista, que se va a llamar lista resultado. Entonces aquí vamos a tener nuestra lista 1, que va a tener los valores de 1, 2 y 3, y los valores de la lista 2, que van a ser 9, 8 y 7. Entonces, la sintaxis de listado final va a ser lista 1 más lista 2. Estamos sumando elementos. Y se van a colocar entonces, se van a agregar todos en una sola lista y va a quedar 1, 2, 3, que corresponden a la lista 1, 9, 8 y 7, que corresponden a la lista 2.
También es posible sobreescribir una lista utilizando el operador de concatenación. En el siguiente ejemplo vamos a concatenar 3 elementos de la lista y luego se guardan en la misma variable. Entonces aquí vamos a tener lista 1, 1, 2, 3. Luego la lista 1 va a ser igual a lista 1 más un elemento nuevo de la lista que va a ser 9, 8 y 7. Y vamos a obtener entonces como resultado la concatenación idéntica de 1, 2, 3, 9, 8 y 7. ¿Ya? Repetición. Adicionalmente, es posible utilizar la repetición en listas utilizando el operador de asterisco. Esta operación repite una cierta cantidad de veces la lista, concatenándola consigo misma. Cabe señalar que esta operación no modifica la lista inicial. Por ejemplo, lista de números en los corchetes que van del 1 al 4, vamos a tener lista repetida igual lista números por 3. O sea, se está repitiendo 3 veces. Aquí vamos a tener entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. También podemos cambiar los valores. Es posible hacer asignación de valores, asignar varios elementos a la vez. Para ello, se debe seleccionar una parte de la lista, tal como si se estuviera cortando, y a ese sector de la lista se le asigna un nuevo valor que se extrae de la lista a la derecha de la asignación. Por ejemplo, vamos a tomar la lista numérica que va a tener un valor desde el 2 hasta el 20, que esto ya lo vimos. A Pablo, dime. ¿Las listas se pueden componer de variables? Sí, pero todavía no lo vamos a ver. Sí, lo que pasa es que los valores de las listas, las variables son valores y nosotros podemos usar esos valores como variables. Entonces, mi respuesta inicial es sí, pero mi respuesta final es todavía no lo vamos a ver como variables, sino más bien como valores o como elementos dentro de una lista. Vale. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? En cambiar valores. Entonces, vamos a asignar algunos cambios que podrían servirnos tal como si estuviéramos cortando y a ese sector de la lista se le va a asignar un nuevo valor que se extrae de la lista a la derecha de la asignación. Entonces aquí vamos a tener el 2 hasta el 20 en la misma lista que ya hemos estado trabajando y vamos a tener una nueva lista numérica que va a pegarse un corte entre el 2 y el 6. Y aquí le vamos a decir entonces que esos valores nuevos van a ser 1, 1, 1, 1, 1. Entonces aquí vamos a tener 2, 4, 1, 1, 1, 1, 14, 16, 18 y 20. Vale la pena destacar que al hacer este tipo de asignaciones es necesario que el tipo de datos que se va a asignar también sea una lista. Profe, disculpe, Dígame. esos casos son como insertar, o sea, insertar esos valores. Claro, No, pero estamos no reemplaza, seleccionándolo dentro de un rango. pero no reemplaza lo que están, sino que se inserta. No reemplaza la lista. O sea, no reemplaza los valores de la lista, se insertan agregando más elementos a la lista. O sea, a ver, lo que pasa es que yo estoy pensando, cuando te digo que no reemplazan los valores de la lista, me refiero a que estamos trabajando con una base de datos que esté inserta en el computador. Y esos valores que están como en el computador no los reemplaza, sino que es solamente como un archivo temporal. Pero en este caso, claro, sí los cambia, los modifica. Ya, profe. Pero no los borra, profe, ¿cierto? O sea, los mete entre medio, ¿no? Claro, pero es una modificación como tal, es una modificación de datos. Ah, vale. Ya, vale la pena destacar que al hacer este tipo de asignaciones es necesario que el tipo de datos que se va a asignar también sea una lista.
Esta lista, sin embargo, no tiene la obligación de ser el del mismo largo. Por ejemplo, vamos a trabajar de nuevo con los mismos valores. Del 2 al 20, de 2 en 2, vamos a tener una lista numérica que va a tomar desde el 2 hasta el 3 y asignar entonces valores de 1 para cada valor que vamos a trabajar. Entonces, fíjense aquí. Aquí vamos a tener una incorporación de más datos para poder trabajar en la lista que estábamos trabajando. Aquí vamos a tomar desde el valor del 2 al 4, 2, 4, que sería 0, 1. Y aquí inicia el ingreso de la lista donde vamos a añadir 4 valores extra. Entonces, desde el valor del número 2, 2, 3, 4, 5, vamos a tomar entonces 4 valores extra que van a estar añadidos en este tipo de lista. Y posterior a eso, como añadimos del 2 al 3, continúa, fíjense, del 2, 0, 1, 2 hasta el 3 y se resta el número 3, entonces solamente modificamos el valor del número 2, valor del número 6, que en este caso es un valor numérico de 6, y una vez que terminamos nuestra asignación de valores, va a continuar con los valores de la lista. No sé si eso responde a la pregunta anterior. Sí, profe, porque ahí estaría reemplazando, el primer uno reemplaza el 6 y el resto de uno se inserta. Exacto, ya. Entonces, en este caso, agregamos más elementos en la posición número 6. Ya. También tenemos más métodos. Debido a la utilidad que tienen las listas para ayudar a la resolución de problemas, existe una amplia variedad de funciones y métodos para operar sobre ellas. Si se desea conocer la totalidad de estos métodos, es posible visitar el documento de Python que está respecto a las listas, donde se detallan los otros métodos que tienen esta. Este va a ser subido el día de mañana. Tenemos también iteraciones en las listas, donde es común que a la hora de resolver un problema tengamos que recorrer utilizando iteraciones en las listas, que esto lo vimos el día lunes, ya sea para mostrar sus valores, ir modificándolos o para cualquier otro propósito que el problema determine. Como ya conocemos dos estructuras de control de iteración, el while y el for in, vale la pena entonces mencionar ambas. Iteración usando while. La manera más común de recorrer una lista es avanzar elemento a elemento, por medio de los índices de esta. O sea, desde el primer elemento, el número 0, recuerden que tiene una iteración de 0, o sea, perdón, una indexación de 0 en el inicio y hasta el final de la lista. Para ilustrar esto, consideremos entonces que tenemos una lista de números guardados como string y queremos transformarlos a números enteros. Entonces, acá vamos a tener el 5, el 8, el 10, el 4, el 6, el 12 y el 3 guardados como números enteros, como cadena de texto, perdón, como cadena de texto, como string, y los queremos transformar a integer. Para poder hacer esto, no es posible hacer algo como lista de enteros, int, pasarlo a enteros, sino que nos va a arrojar un error. Entonces no me sale el error porque no estoy operacionalizando. Un error de tipeo. Sin embargo, podríamos usar el while para poder hacerlo elemento a elemento. Entonces aquí vamos a tener desde el primer elemento donde iba a ser igual 0, esto lo vimos el lunes, recuerden, hasta alcanzar el largo de la lista. While sobre i va a ser el listado de la lista entero y vamos convirtiendo elemento a elemento. Entonces la lista de enteros que está sobre el valor de i, luego vamos a convertirlos a integer, el listado de enteros sobre el valor de i, e incrementar el valor para que i sea igual a i más 1. Y luego de eso vamos a tener la posibilidad de imprimir la lista. Aquí sí estamos haciendo la impresión. Y vamos a imprimir entonces el listado de enteros. Si recordamos lo que vimos de for in, si lo usamos para hacer el mismo procedimiento, este no cambiaría la lista, sino que haría solo el cambio sobre la variable usada para iterar.
por ejemplo, la lista de enteros va a tener los mismos valores que ya vimos, 5, 8, 10, 4, 6, 12 y 3. Y for e, que va a ser el valor de en los enteros, en la lista de enteros, y donde e va a ser igual a int de e, vamos a imprimir el valor de lista enteros. Y con eso vamos a obtener entonces los mismos valores en formato string. Como se puede ver, esto no cambia en la lista porque si bien la variable e es transformada paso a paso, tal como corresponde, esta transformación ocurre sobre una copia del valor y no sobre el elemento de la lista. Si quisiéramos cambiar los valores usando for in, podríamos recorrer por posiciones usando el rango, que fue lo que usamos, lo tengo aquí guardadito, acá. Ya, en este caso no usamos el rango porque no hicimos una modificación, pero también estábamos usando el rango porque estábamos revisando todos los valores de la lista. Entonces, el rango del len de la lista de enteros va a recorrer desde el 0 hasta la lista de enteros menos 1. For i in del rango, aquí está la fórmula que describimos anteriormente, al igual que en el caso de while, estoy trabajando por posición, no por elemento, y va a ser entonces la lista de enteros de la lista i se va a convertir en enteros para la posibilidad de que la lista de enteros en función de i se pueda imprimir y tengamos entonces el print de lista de enteros. Y con eso entonces vamos a poder pasar a través del for in. Eso tiene que ser exclusivamente utilizando los rangos. Recuerden que los rangos son muy importantes para el for in. De todos modos, podemos usar el recorrido por valor para casos en los cuales no queremos modificar la lista original, como por ejemplo calcular la suma de sus elementos. Entonces aquí vamos a tener lista de elementos, lista de enteros, que va a tener los mismos valores que hemos estado trabajando. La suma va a ser igual 0 for e in sobre el valor de e, y el valor de e para traspasar los enteros, vamos a tener entonces que la suma va a ser igual a la suma más el valor de los enteros. Luego imprimimos la suma y eso nos va a dar el valor de 48. En este caso, como no era de interés para el problema cambiar los elementos de la lista enteros, transformé en cada paso la variable e para luego acumular el resultado en la variable suma. Alguien preguntó por listas sobre listas. Ya, ahora vamos a ver listas de listas. Vamos a hacer una pausa antes de pasar a listas de listas. Para que vayan, se tomen un cafecito y volvemos a las 8:15. Ya, voy a pausar la grabación. Vale, profe, gracias. Reanudamos la grabación entonces para esta segunda patita. No, no es muy largo, pero es probablemente un poco más intenso. Hasta ahora lo que hemos visto es bastante más sencillo. Hemos operacionalizado algunas listas y ahora vamos a ver entonces el listado por listas y vamos a empezar a operacionalizar ya ejercicios que tengan que ver con la prueba propiamente tal de mañana en el apartado de las listas. Ya, ¿me escuchan bien? Porque de repente este micrófono se chinga, entonces... ¿Escucha bien, profe? Ya, Sí, todo súper. bien. Perfecto, seguimos entonces. En el apartado de listas de listas, hemos visto que pueden estas componerse de cualquier elemento, por lo que es posible y común declarar una lista que tenga como elementos en su interior otras listas o sublistas. Por ejemplo, la sublista 1 va a estar compuesta de 1, 0, 1, la sublista 2 de 1, 1, 0 y la sublista 3 de 0, 1, 1. Y y por fuera de eso vamos a tener una lista que va a contener a la sublista 1, la sublista 2 y la sublista 3. Y si nosotros imprimimos entonces el valor de lista, que es el que estamos aquí operacionalizando a través del valor de las sublistas, vamos a obtener entonces los valores de 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, cada uno dentro de sus propias listas,
o sublistas conformando una lista mayor. También podemos definir todo directamente en una sentencia, aunque hay que considerar el balanceo del paréntesis. Acá tenemos entonces nuestra lista que va a ser la misma que ya hemos estado trabajando, 101, 110 y 011, cada una dentro de sus listas. Y del mismo modo, Python va a aceptar saltos de línea sin cambiar el contenido de la lista. Aquí, por ejemplo, vamos a tener nuestra lista que va a estar separada por los corchetes, donde vemos saltos de página y donde podemos agregar entonces los valores de la lista. Esto es importante a la hora de poder operacionalizar las listas y poder ir incluyendo valores fuera de las listas, perdón, dentro de las listas, como para no correr todo hacia el costado, sino que podemos ir tirando las cosas hacia la parte de abajo. Y una vez que la ejecutamos, nos va a tirar el mismo valor, como ustedes ven aquí, en paralelo, en línea horizontal. Del mismo modo, dependiendo de cuántos niveles tenga la lista, puedo utilizar la sintaxis de indexación varias veces para obtener elementos de las sublistas. Por ejemplo, la lista de listas va a tener eh, la sublista del 1, 2, 3, la sublista del 4, 5, 6, la sublista del 7, 8, 9 y la sublista del 10, 11 y 12. Esto obtendría el elemento en la posición número 2, en la sublista la posición número 3, es decir, el valor de 12. En este caso, si le hacemos el print, vamos a tener la sublista de, perdón, la lista de listas. Vamos a obtener entonces la posición del número 3 y la posición del número 2. Y esto obtendría el valor de número 4, que estamos viéndolo acá. Pues está en la sublista número 1, en la posición 0. Si lo vemos ahí, vamos a obtener entonces el valor de 12. Sublista número 3 para la ubicación de 0, 0, 1, 2. Perdón, la ubicación de 2. Estaba pensando en el número que tenía que contar. Y aquí entonces la posición de 0 en la sublista 1. Ahí, la sublista 1. La posición de 0. O sea, el primer valor. O sea, perdón, la sublista, ustedes me entendieron. La posición de la sublista 1, que está aquí, en la posición número 0 sería el valor número 4. Ya. Esta misma sintaxis se puede usar para modificar los elementos de las sublistas. Por ejemplo, la lista de listas, de la lista compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12. Si quisiéramos cambiar el valor de 9 por 9 elevado a 2, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Lista de listas en la lista 2, posición 2, la lista 2, posición 2 elevado a 2. Y aquí entonces tendríamos el valor de 0, 1, 2, la lista 2, en la posición 2, 0, 1, 2, cambiaría entonces el valor de la posición 2, que en este caso es 9. 9 elevado a 2 sería 9 por 9, 81. El entender que las listas pueden componerse de otras y usarlo de forma creativa para resolver problemas es indispensable para generar abstracciones de datos complejas. Pues con composiciones de lista puedo representar una matriz numérica, representar un tablero de juego o representar un mapa. De hecho, spoiler o no spoiler, en la evaluación 2 del curso presencial que estamos haciendo también actualmente, la evaluación era sobre construir palabras con Scrabble. Y ahí cada letra tiene un puntaje. Entonces, les dábamos una lista de palabras y ellos tenían que ver con qué palabra podían ganar. Entonces, para eso se usaba la lista.
Si añadimos un nivel más y tuviéramos listas de listas de listas, ya podríamos representar elementos tridimensionales y otras representaciones comunes de datos que encontramos día a día, como por ejemplo las imágenes. Ahora bien, respecto a las imágenes. Una imagen es un cubo, una lista de lista de dimensiones n por m por 3, donde n es el alto, m es el ancho de la imagen y 3 son los valores, que es RGB, o sea, el rojo, el verde y el azul de cada píxel. Normalmente n por m es la dimensión de la imagen. Por ejemplo, 1024 por 768. Y cada punto o píxel de esa matriz tiene 3 valores de color, donde la intensidad de cada uno se representa por un valor que va del 0 al 255 normalmente. Por ejemplo, la lista píxeles del ejemplo a continuación tiene 5 filas con 3 píxeles del mismo color cada una. La primera fila es de color negro, la segunda es de color blanco, la tercera es de color rojo, la cuarta es de color verde y la quinta es de color azul. En cada uno de los píxeles, perdón, en cada píxel está representado por una lista de 3 elementos con valores entre el 0 y el 255. Si bien el código es un poco más avanzado de lo que hemos estado viendo hasta ahora, es un buen ejemplo de lo que es posible hacer con listas de listas y unas pocas líneas de código. Entonces, esto es para usar imágenes. Usamos el from, pil, importar imagen. Esto es para convertir entre listas de Python y píxeles de pil, importar el NumPy como NP. Esta es mi imagen de 3 de ancho, 5 de largo y 15 píxeles en total. Esta es la lista de los píxeles con los valores. Aquí tenemos nuestra primera lista, nuestra segunda lista, nuestra tercera lista, nuestra cuarta lista y nuestra quinta lista. Entonces, hasta aquí tenemos 5 de largo, que va a tener 5 líneas, va a tener 3 píxeles, perdón, 3 de ancho, y cada píxel, cada elemento va a tener 15 píxeles. Perdón, en total va a tener 15 píxeles. La configuración de estos códigos numéricos va a tener una representación en el código del color. Entonces, en este caso vamos a convertir la lista a un formato en el módulo pil. Se entiende, este es el módulo, array. Es igual a np, que es el que vimos aquí cuando convertimos el numpy de píxeles. Vamos a crear la imagen con nueva imagen. Y como la imagen es de 3 por 5, es muy pequeña para verla, por lo que la vamos a agrandar. Entonces, en este caso vamos a darle una nueva composición y mostramos la imagen resultante. Entonces, nueva imagen, show. Y vamos a obtener entonces el siguiente resultado, que no lo hizo. Que debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Denme un momentito, quizá se pegó un poco. No lo hizo. Lo voy a arreglar para que ustedes lo puedan revisar. Como ya podemos suponer, una lista puede tener cantidades gigantescas de elementos. Por ejemplo, si almacenamos un fondo de pantalla de resolución de 1920 por 1080, como una lista de Python, vamos a tener 6.220.800 elementos. Es por esto que a la hora de crear copias sobre listas, estas funcionan de una forma totalmente distinta a la que hemos visto hasta ahora. Para ilustrarnos, veamos el siguiente ejemplo. Lista 1 va a ser igual a los elementos del 1 al 3. Lista 2 va a ser igual a lista 1. Lista 2, si seleccionamos entonces el valor 0, va a ser igual a 220.
y si imprimimos la lista 1 y la lista 2, vamos a obtener entonces la modificación del valor 0 y obteniendo los valores de la lista 1 dentro de la lista 2. Al intentar hacer la copia de la lista 1 en la variable de la lista 2 usando el operador asignación, ocurre que cualquier modificación que se haga sobre la lista 2 se propaga a la lista 1. Esto ocurre porque a diferencia de lo que vimos con los tipos de datos anteriores, los booleanos, los enteros, los integer, los flotantes, los complejos y los string, al usar el operador de asignación sobre una lista, estamos creando solamente una referencia o un puntero a la misma en vez de copiar los valores. En términos sencillos, la lista 2 no es una copia nueva de lista 1, sino que es un nuevo nombre para el mismo elemento. En ese caso, la lista con los elementos 220, 2 y 3 poseen los nombres lista 1 y lista 2. Esto se debe a que como Python no sabe de antemano la cantidad de elementos que podría tener una lista, él hace una copia de ella. eh, el hacer una copia de ella podría significar un incremento explosivo del uso de memoria del programa. Si queremos una copia con los valores que no sea una referencia a sí misma, debemos usar el método copy. Por ejemplo, eh, lista 1, 1, 2, 3, lista 2, lista 1.copy. Y ahí actualizamos entonces la función. Y para eso entonces reemplazamos lista 2 y el valor de 220 para el valor, la posición número 0. Ahí tendríamos entonces la posibilidad de imprimir lista 1 y lista 2 y vamos a tener lista 1 con sus valores normales como venían y la lista 2 realizando una copia de los valores de la lista 1 pero modificando el primer valor del número 0. En ese caso podemos ver que al modificar la lista 2, como ahora es la nueva lista y no una referencia, sus modificaciones no afectan a la lista 1. También podemos realizar referencias circulares. Otro problema que puede ocurrir por no considerar esta propiedad de las listas es la creación de referencias circulares. Por ejemplo, lista 1 igual a 1, 2, 3. Si modificamos el valor de esa lista a el valor de 0, que sea igual a la lista 1, si imprimimos, vamos a darnos cuenta de que el primer elemento de la lista es una referencia a sí misma, lo que implica que la lista está conteniéndose a sí misma. Si revisamos qué hay en su índice 0, veremos que es exactamente la misma lista. Lista 1, 0. Si vamos más en profundidad, veremos que el primer elemento de cada sublista es exactamente la misma lista. Entonces ahí la lista 1 podemos revisar cada elemento de la sublista y esto implica entonces que al modificar este elemento eliminamos toda esa cadena de referencias. Por ejemplo, si seleccionamos la lista 1 y todos los elementos que están dentro de 0 y le ponemos, mira mami, estoy rompiendo Python, vamos a tener que al imprimir print de la lista 1, vamos a limpiar los primeros valores y colocar entonces el texto en string y obtener un valor de 2 y 3, que es lo que nosotros le pedimos aquí. Si bien las referencias circulares no son comunes, pueden ser un producto de una mala interpretación que no aparezca una de ellas, en cuyo caso, depurando el código, podríamos corregir el problema. Esto no lo vamos a ver para la evaluación, así que tranquilidad. Conversión de string a lista y viceversa. Un problema común con el que nos encontramos es la conversión de list a string, como ya lo vimos anteriormente, y hacer la operación a la inversa. Para ello, es bueno revisar algunas opciones. En primer lugar, vale la pena explorar qué hace la función de cambio de tipo list sobre un string. En este caso, tenemos texto como lista de la función de list y ponemos, wash, ahora seré una lista. Print texto como lista, que estamos llamando la función de acá, y vamos a obtener cada uno de los valores que ya conforman esa lista por sí solos. Eso ya lo vimos anteriormente. Como vemos, el problema es que cuando hacemos esta conversión nos genera una lista donde cada carácter es un elemento. Pero a veces queremos una lista separando por palabra, por línea o por elemento. En ese caso es mejor usar el método de lo de string, el split substring. Este método retorna una lista donde cada elemento es el string separado por el substring
entregado como parámetros. Por ejemplo, texto en la lista B1, wash, ahora soy una lista, split con los espacios, y si lo imprimimos podemos tener eh, ese texto, pero también podemos tener una versión 2, el mismo texto, con la función de split en lugar de punto split, perdón, en lugar de un espacio en blanco, una O. Y aquí vamos a tener dos cosas distintas. En lugar de obtener cada espacio, cada uno de los caracteres, va a obtener la separación por espacios y en el otro va a eliminar la letra O. A partir de ambos ejemplos podemos ver que split usa el carácter como punto de corte del string. En el primer caso ocupamos el carácter espacio y luego ocupamos el carácter O. También podemos usar un substring aún más largo. Por ejemplo, tenemos hola, 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 hola. Y si usamos el punto split de la, vamos a obtener entonces solo O. Y al final un espacio. En este caso utilizamos la substring la para hacer el corte. Es importante notar que el punto split solo recibe un único substring como carácter del corte. Por lo que si quisiera usar más de uno, como por ejemplo separar por espacio y saltos de línea, necesitaría escribir algún procedimiento especial para ello. Del mismo modo, usar el punto split consecutivos no sirve para el siguiente, pues el siguiente paso no tendríamos un string al cual aplicar el método, sino que sería de una lista, por lo que al intentarlo nos entrega un error, que sería este. Y en este caso, entonces, no podemos usar el punto split porque un método de los objetos de la clase string sobre un objeto de la clase lista. Por otro lado, si intento hacer el proceso inverso, es decir, convertir una lista a un string, también vamos a tener problemas. Aquí vamos a tener la lista como string y la vamos a pasar a SRT para convertirlo a string con el mismo problema. Wush, ahora soy una lista y vamos a tener exactamente lo mismo copiado pero en string. En este caso es más difícil de ver, pero en la variable lista como string ahora está almacenado el string wash, ahora soy una lista. Todo eso como string, con comas, espacios y punto y coma incluido. Podemos verlo en el siguiente ciclo donde se imprime, donde se imprime carácter por carácter. En este caso vamos a tener la lista como string, el mismo texto, y vamos a usar un for in de lista como string. El end para que imprima todos los caracteres en la misma línea. Print carácter end y el espacio. Entonces aquí están todos en el mismo espacio. Del mismo modo que existía el punto split en los string transformar a lista, existe un método de la misma clase que recibe una lista y une en un solo string de manera más amigable. Este método es punto join de list. El método une todos los ítems de un elemento iterable, en este caso una lista, y los une usando un separador. La sintaxis de uso es separador.join elemento iterable. Por ejemplo, lista como string versión 1. Espacio, punto join todos los elementos que están acá. Print lista como string 1. Y aquí lo mismo, en vez de el espacio, usar un separador. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Wush, ahora soy una lista, se guarda conservando los espacios. Y wush sep, ahora sep, soy sep, una sep lista. Como se puede observar, el método join, el método .join, perdón, utiliza el substring separador y lo usa para concatenar todos los elementos de la lista. En el primer caso lo usa utilizando el separador de espacio y en el segundo utilizando el substring sep. Es importante destacar que para que el método funcione correctamente, todos los elementos de la lista deben de ser de tipo string. De lo contrario, el programa va a arrojar un error, que sería el siguiente. De todos modos, si tenemos
este caso siempre es posible utilizar un ciclo para convertir todos los elementos a string. Luego usar el método. Eh, el construirlo es trivial, pero se deja una implementación a continuación. Entonces aquí tenemos la lista 1, 2, 3, 4, 5. Este while va a recorrer los elementos transformándolos a string de un i que sea igual 0, donde while va a hacer el listado de la lista, luego la lista va a tributar a i, convertirlo a string desde la lista que está en función a i, donde i va a ser igual a i más 1 y puedo publicar el punto join sin errores. Ahora, como consideraciones finales, esto, la última parte, sobre todo lo que vimos en la segunda parte, no entra directamente en la prueba, pero sí es importante que ustedes lo tengan en consideración a la hora de realizar algunas funciones. A la hora de trabajar en las listas, siempre es bueno tener presente el principio de que siempre es más sencillo crear una lista nueva que modificar una existente. Por lo que a veces cuando un ejercicio nos pide alguna modificación sobre la lista, siempre es bueno considerar si vale la pena mover elementos internamente o crear una copia con la cual trabajar. Ojo con eso para la prueba. Por ejemplo, si el problema fuese ordeno una lista de menor a mayor. El algoritmo más sencillo para implementar una solución a este problema consiste en agregar cada elemento ordenando una lista vacía y luego eliminando la lista original. Las soluciones que mueven elementos dentro de la lista son factibles, pero más complejas. Y aquí les dejo algunas bibliografías. Eso. Profe, consulta, si uno quiere insertar solamente nuevos elementos en una lista, Lo vimos acá. pero ahí ocupamos como el... Ocupamos, ¿te acuerdas cuando tú misma preguntaste Sí, porque era como un reemplazo, la función era como reemplazar, Sí, pero ahí reemplaza uno e inserta el resto. Pero si yo quisiera insertar solamente, insertar para qué. no sé, pues tengo una lista, no sé, 6 datos y quiero insertar entre el 4 y el quinto 5 datos más, pero sin Ujú. modificar los datos que están. Sin modificar los datos que están. Es mejor crear una lista nueva, que es lo que de hecho te acabo de decir. Siempre es mejor crear una lista nueva que modificar una antigua. Es más práctico y siempre es bueno mantener los archivos originales como archivos originales, sin modificarse. Eso, dejo de compartir. Bien, para la evaluación de mañana vamos a trabajar esencialmente con for in y con while para el trabajo con listas. Entonces, denle una vuelta a la guía, principalmente la guía, esta es la 4. Es la 5. Denle principalmente una vuelta a la guía 4 y la guía 5, que es la que revisamos recién. Yo voy a hacer una modificación al código que puse acá porque debería haberme cargado una imagen en la parte de las imágenes, pero como no me cargó, voy a hacer la modificación. Entonces, les pediría que tengan un poco de paciencia hasta mañana a las 10 de la mañana y ahí hagan la descarga de el documento, ¿ya? Profe, ¿cómo entró al Drive? Que no puedo pillarlo, el acceso. Se los mandé En el el miércoles aula, pasado. en el aula, en el módulo 2, Enrique. Sí, Ah, ya. Muchas gracias. Vale. sí, sí, sí. Lo voy Profe, a compartir de todas formas por aquí mismo. Ya, ok. profe, consulta respecto a la evaluación. ¿Va a pedir validación de los datos de entrada o vamos a esperar que el usuario lo ingrese bien? Voy a pedirle a ustedes que hagan todo. Sí, no vamos a pedir datos de entrada para el usuario.
Probablemente vamos a medir una sola pregunta con datos de entrada. Y esa sea quizás la más difícil porque el programa que ustedes hagan tiene que funcionar para todos los casos. Entonces, ahí vamos a ver qué sucede. Ojo con eso porque hay algunos que para la evaluación 1, eh, si yo colocaba datos de triángulos inválidos, el programa de todas formas lo corría. No todos les pasó porque algunos usaron otras fórmulas. Entonces tengan ojo con eso. Sí. Profe, ¿no es individual la prueba o sí? Ah, había dicho que era de dos. Es que no tiene sentido hacerla a dos si van a hacer un portafolio final. Ya, ok. Sí. Además creo que trabajaron bien solos, ¿o no? Eh, sí, Sí, profe, se aprende Sí, harto. sí, mejor así. Ya. Pro- La prueba recuerden Profe, entonces que la vamos a iniciar mañana. Probablemente nos tomemos hasta las 8 como para dar instrucciones, repasar alguna idea, reforzar, algo así, 8, 8 y media. Y de ahí ya tienen hasta el domingo para cargar la nota. O sea, perdón, la evaluación. Va a Voy a ser, repetir lo que dije al principio. Manuel, dime. va a ser el mismo formato que el anterior, ¿cierto? El mismo formato. profesor, Dígame. el error de la sintaxis de la imagen, ¿ese la va a resolver? La voy a resolver. Espérenme hasta mañana para poder dejarlo resuelto. Ya, sí, porque lo copié en Python online y claro, sigue dando error. Ya. Sí, lo voy a resolver hoy día. Hoy día o mañana, hasta las 10 de la mañana, espérenme. Profe, consulta, ¿hay algo ejercicio que aparte del collab que está en la explicación de la sentencia, ¿hay algún como ejercicios para hacer por ahí, algo o no? Los voy a subir al aula. Van a quedar como ejercicios. Voy a subir una guía de listas. Y en la guía de listas van a encontrar algunos ejercicios. Ya, profe, que ayuden a prepararse para evaluación, que Sí, sí, tengan... sí. Marcelo, dime. O escríbeme en realidad. Profe, yo también necesito que me dedique un segundito al final de la clase, por favor, Mario. Por supuesto. Marcelo, me equivoqué yo por dos motivos. O abrí tu correo y después no lo marqué como leído y cuando estaba haciendo la revisión se me pasó tu correo, o a la hora de pasar las notas desde el Excel al aula, probablemente me equivoqué y te puse la nota que le correspondía a algún otro compañero. Así que te pido disculpas, pero eso va a estar solucionado mañana durante la mañana. Profe, yo necesito un segundito, por favor, al final de la clase. Por supuesto. Bien, lo dejamos aquí entonces. Que tengan una buena Profe, noche y nos vemos mañana. profe, Dígame. profe, Mario por acá. Profe, yo estoy con un pequeño problemita, no sé si me puede dar un segundito al final de la clase, por favor. Sí, Gracias, por profe. supuesto, Chao. por Ya. supuesto. Los demás Sí, nos vemos profe, buenas mañana. noches. Vale, chau. Camino, profe. Buenas noches. Profe, yo le había hablado el día lunes, lo que pasa es que estoy un poco atrasado, la semana pasada no pude hacer nada, estuve con licencia y estuve con problemas, no pude trabajar la semana pasada, estoy un poco atrasado. ¿Me copia? Ujú. Profe, el tema es que yo ya tengo resuelta la prueba número uno, pero mi duda pasa por el tema de cómo se la envío, porque no me quedó muy claro el tema del collab. No le puedo mandar el código. ¿De qué manera se lo puedo hacer llegar? Em, Mándeme el enlace del collab por correo. El enlace del collab, ya, el enlace del collab desde que queda guardado en el drive en mi drive personal, Sí, ¿cierto?
ese y póngame permisos para editar. Permiso para editar. Ya, Sí, perfecto. Ya, gracias, profe. Oiga, ya, profe. dígame. No, nada, era eso. Muchas gracias. Bien, ¿había alguien más que tenía algo que ver? Profe, yo por acá, Juan Pablo, me conecté un poco tarde a la clase. ¿Sí? Eh, Mi consulta es con respecto a la nota de la evaluación uno, ¿Qué nota tiene? un uno. Ya, probablemente no sea un uno y me equivoqué yo, me traspapelé al pasar las notas del Excel al, a la plataforma o abrí ¿Ya? tu correo por error y mientras tanto no lo marqué después como correo no leído. Entonces se Ah, me pues, debe haber acumulado con todos los otros leídos y se me pasó a la hora de revisarlo. Reenvíame por favor un correo, ¿ya? el mismo correo que me mandaste, reenvíamelo, así como aquí está el enlace o algo así. Ya, profe, no hay problema. Gracias. Bien, ¿alguien más? Ya, lo dejamos hasta acá entonces. Que tengan muy buena noche los demás. Un abrazo.